Muchas gracias. Estamos abiertos para los comentarios. Hugo. Mira, yo sé que Carmen tenía preparado un pequeño escrito, has escrito. Bueno, hola, buenas tardes. Porque Hugo me animó, porque no me gusta hablar en público, aunque soy mi familia, pero me da mucho pudor, porque además hablar entre tantas personas con tanta sabiduría, lo que yo pueda decir está más que dicho. Pero en fin, le hago caso a Hugo y voy a leer lo que yo he ido sacando, que es poquita cosa, claro. Las estancias tenebrosas, pues el hombre comienza, ¿no?, como que el hombre a través de sus evoluciones alcanzará estancias tanto oscuras como de luz. Amar y no por temor o por miedo. Estas almas piden luz porque están en oscuridad y penando. Pero son ellas, y tal vez yo fui una de ellas, los que producen la niebla espesa, negando el espíritu de la verdad, igual que en los globos de las primeras edades. Hoy también pueden haber en el plano físico, y en el otro también, pero en el plano físico, que es lo que por mi evolución lo que llego, no puedo llegar a más. En el plano físico puede que ocurra igual, ya que hay seres actuales que piden ayuda y cambio en sus pesadas cargas, y a la vez niegan el camino espiritual porque carecen de visión y de oídos. ¿Cómo podemos ayudarlo a salir de ahí? Es una pregunta, tiene muchas contestaciones, pero personalmente no sé si es correcto lo que hago. Cada noche antes de dormir pido a la al Divino Padre, a la divinidad, que me lleve donde pueda servir a esas almas. Humildemente lo pido porque soy chiquitita. Y ayudar y aprender, pues todo con humildad. Y a veces también, antes de dormir y por espacio de segundos, puedo vislumbrar figuras envueltas en niebla, pero eso es cuestión de segundos. Digo, uy, me parece que he visto una figura, ¿no? No sé qué quiere decir, porque cuando me despierto no recuerdo nada. Yo creo que debemos de tener de nosotros mismos un buen concepto, nada más que por ser la creación de nuestro Padre. Y tener compasión de esas almas porque tal vez yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Y con la confianza y con la fe de que el Creador nunca abandona a sus criaturas, enviando su luz al ser humano desde sus principios, pasando por diferentes templos del pasado hasta llegar a nuestro presente. ¿Cuántas veces el común de la humanidad yerra a través de la vida por desconocer su destino eterno? Al final todos nos encontraremos, al final tenemos que llegar. Estamos condenados a llegar, vamos a llegar todos. Unos antes y otros después. Nadie puede crecer o evolucionar mentalmente a través del terror o del miedo a ser castigado. Es al contrario. Se crece con amor, con orden y equilibrio psíquico. Y sabiendo, reconociendo que a pesar de
de cómo soy, Dios me ama y Dios te ama. Entonces eso es como un estimulante para continuar y no sacar el látigo. Si en nuestro interior tenemos un deseo de llegar a esferas superiores de luz, es porque nuestro inconsciente lo recuerda y deseamos volver a eso que no nos acordamos, pero está ahí. Es por eso ese deseo del tránsito que hemos hecho. Y bueno, y a todo esto yo lo cierro pues con estas palabras que hace poco Hugo nos ha recordado. Vuelvo a tu morada terrestre cargado con tus flores de Dios para tus sacrificios y tu grandeza futura. Ahí lo dejo. Lo que tenga que ser, será. Muchas gracias. Gracias, Carmen. ¿Alguien más? José María. Hola a todos. Adelante, José María. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar a Carmen por sus bonitas palabras, que han sido muy hermosas. Yo quería comentar un par de temas, un par de puntos de lo que ha sido lo que hemos leído. Y lo primero, quería comentar uno de los párrafos que dicen en la parte inicial, cuando está recogiendo Antulio a esas almas, y dice: paréceme que esa misma claridad, cuando está en medio de ellos, me hizo comprender que eran los habitantes de aquella estancia los que producían las tinieblas como si fueran una radiación de sí mismos. Yo creo que esto es un punto muy interesante, y es el que nos hace comprender que el poder del pensamiento que tienen los planos espirituales, y cómo ese pensamiento es el que hace rodearnos de la oscuridad o de la luz, según sean. En este caso, la oscuridad de todos los acontecimientos pasados de estos hermanos hacía que estuvieran rodeados de tinieblas. Y esa es la causa por la cual eran incapaces de percibir nada más que aquello que en sus pensamientos estaba. Este es un punto para mí muy importante de cara a comprender, a que todos debemos de comprender que el poder de nuestro pensamiento y las consecuencias que ello tiene. Y eso en concreto se puede aplicar a cuando dejamos esta vida, qué es lo que podemos encontrarnos después. Así, por ejemplo, una persona que en esta vida no cree que exista nada más, cree que solo existe la materia y que mueres cuando muere la materia, después cuando él fallece, realmente se queda como adormecido su espíritu durante muchos tiempos hasta que consigue, a través de su yo superior, de ir recibiendo poco a poco del mensaje de su yo superior para ir despertando. Entonces, es una de las cosas por lo que yo veo muy importante que todo el mundo conociera que no se muere, sino que el alma sigue viviendo, porque en función de ello va a ser las consecuencias que tengamos después. Y que seamos conscientes de que los hechos que hagamos en este mundo serán los que nos van a rodear en el futuro. Si nuestros pensamientos de luz, encontraremos luz. Si nuestros pensamientos y nuestros hechos son de oscuridad, encontraremos oscuridad. Y en este relato del maestro Antulio se demuestra eso, que todos esos seres, no es que haya una justicia que les ponga un escenario tenebroso, sino que somos nosotros mismos los que hacemos la justicia, los que nos aplicamos nuestra propia justicia, y que son nuestras causas de nuestros propios efectos. Esto era uno de los puntos que quería comentar y no sé qué pensaréis vosotros de ello. Y luego el otro punto, bueno, pues es, como siempre, la maravilla del poder del amor misericordioso, en este caso del maestro Antulio, que como seres que estaban en un momento de saldar, digamos así, sus deudas por la ley de justicia, por su amor maravilloso que tiene con todos ellos, cómo acelera ese proceso para llevárselos con ellos y redimirlos. Y en este punto yo creo que la reflexión es, ¿realmente es más poderoso la ley del amor que la ley de justicia? Y yo lo que creo, o lo que opino sobre esto, es que no es que sea más poderosa, porque la ley de justicia lo que significa es una herramienta para que aprendamos a ser mejores.
para que aprendamos de nuestros propios errores. Y la ley del amor, cuando hay alguien con ese amor tan supremo que pide por ti y quiere ayudarte, lo que hace es que seas consciente plenamente de aquello que hiciste mal y aceleras el proceso de aprendizaje de manera que puedas liberarte de ese karma que tenías acumulado. Y nada, solamente es eso, comentar lo maravilloso que es el amor y cómo puede ayudar a sus semejantes, pues mediante el pensamiento, mediante ese amor puesto en acción, ¿no? Esto era un poco lo que quería comentaros a todos, por lo que yo reflexionar sobre esto. Gracias, José María. Juan D. tiene levantada la mano. Hola, ¿cómo están a todos? Me parece que este es un capítulo muy interesante. Es un capítulo bastante extenso y que tiene muchos conceptos metafísicos y muy elevados, ¿no? Y a veces difíciles de entender. Yo personalmente nunca lo he podido leer todo. Pero lo que sí me parece muy hermoso es siempre el maestro que realmente conoce todo el historial de esas almas, de que realmente conoce como por qué están ahí, que tiene un conocimiento tan elevado del funcionamiento del universo, de la ley de causa y efecto, de todo, ¿no? Y cómo él no le importa básicamente nada, ni de ninguna forma si fueron entre comillas malos o buenos o nada, sino simplemente es como esa capacidad tan impresionante que él tiene de amar lo que no merece ser amado, ¿no? O sea, como de decir, no me importa nada, simplemente el amor como tan exuberante que él siente por esas almas y genuinamente cómo quiere ayudarlos y cómo el amor que siente los saca adelante, ¿no? Y me parece muy bonito eso, ¿no? Pienso que uno debería lograr eso, ¿no? Alcanzar eso de nunca juzgar, de no, sino siempre ser como una emanación constante del amor del Padre Celestial, ¿no? Y creo que eso es lo que más me llama la atención del capítulo y lo que más me parece hermoso de toda esta historia, ¿no? Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Juanda. Silvia tiene levantada la mano, por favor, Silvia. Adelante. Tardes a todos. La verdad es que uno se hace tantas preguntas y espera en estas instancias poder descorrer los velos, ¿no? Que están en uno inquietando, ya que somos almas que estamos también en este proceso de crecimiento. Y trataba de buscar respuestas a esto. Yo decía, como dice en la obra, dice que el cuerpo mental intermediario es una emanación de la voluntad y conciencia del ego o yo superior que se une con la materia para realizar la vida que se propone. Y dice que si este cuerpo mental intermediario se une en la gestación con la materia, con una influencia astral decadente o mala, este cuerpo mental se aparta del yo superior, porque es dominada por la materia de instintos animales influenciados por energía astral decadente. Hace al hombre vicioso, abrumado por las bajezas y ruindades, y son estos los que van a los mundos tenebrosos. Me preguntaba, ¿por qué estos cuerpos mentales intermediarios, que son emanación de nuestro yo superior, caen bajo el dominio de las influencias astrales y decadentes, y no así de su creador, que es el ego o yo superior, que siempre está recibiendo de inteligencias superiores los rayos de inteligencia, voluntad
y amor. Esa es una de las primeras preguntas. ¿Qué pasa con las personalidades? El cuerpo intermediario entiendo que viene siendo la personalidad emanada, ¿verdad?, por el yo superior. Entonces, ¿por qué no es influenciado más por la energía que emana este ego superior? La otra pregunta es ¿de dónde nacen las influencias astrales decadentes o malas del universo? Si la creación y energía fue originada por la fuente suprema y eterna del amor. Esas son las preguntas, una de las que no voy a mencionar las otras porque serían muchas. No sé si Huguito o alguno de ustedes puede a lo mejor ir aclarando estas preguntas que me he planteado. Gracias, Silvia, por la pregunta. Adelante, ¿quién puede contestarla? Por Candy. favor. Candy. Sí, Aris, adelante. Bueno, me voy a atrever a contestar lo que comparte Silvia. ¿Por qué pesa más la influencia de esa energía decadente que la del yo superior? Ahí en el mismo capítulo del Hierofante nos muestra esos egos superiores que están aún adormecidos. Entonces va a depender también, a mi modo de entender, qué tan desarrollado, evolucionado está ese propio yo superior. Un yo superior que está iniciando su cadena de evolución tiene mucha menos influencia que alguien que a través del libre albedrío, renunciamiento, sacrificios de sí mismo, va conquistando los peldaños de la evolución. Entonces, a mi modo de entender, es un yo superior que aún no ha alcanzado, aún siendo la chispa, un reflejo de la chispa divina, no ha alcanzado las potencialidades. O sea, esa chispa que es el yo superior, solamente tiene las potencialidades que tiene que desarrollar a través de las experiencias en las vidas físicas, en los diferentes planos que ofrece la divinidad. Entonces, creo yo que esa sería una posible explicación de por qué el yo superior no ejerce esa influencia determinante que debería ser para esa alma que está encarnando bajo una influencia decadente. Vemos otro ejemplo de cuando hay cierta evolución ya espiritual y que encarnan en ambientes desfavorables, familias no propicias o influencias astrales no adecuadas para su plan de desarrollo en esa vida, desencarnan a los pocos años para volver a ensayar una nueva personalidad. Lo dice así la obra, que llegan a desencarnar. Son esos niños que a veces llegan a fallecer en los primeros días, semanas, o incluso no llegan a nacer a pesar de haberse posesionado el cuerpo intermediario del embrión, del feto, porque ya tienen un desarrollo espiritual y por alguna razón esas condiciones que se le ofrecen no son las propicias para su plan que tiene ya determinado. Lo otro que menciona Silvia, de por qué, de dónde surge esa energía decadente, bueno, tenemos que comprender que planetas como el nuestro, que son planetas de expiación, los planetas tienen que ir también evolucionando a la par que las almas, porque nos dicen así, las almas y las esferas se parecen. Y los planetas van aumentando también su nivel de vibración. Acabamos de ser testigos en los últimos 4 o 5 años que nuestro planeta ha cambiado de vibración y se nos dice que eso coincide con el fin de ciclo. Cuando inicia un nuevo ciclo, es una nueva órbita alrededor de lo que es Sirio, que toma más o menos al planeta Tierra los 25.000 años que nos describe la obra. Estos planetas van aumentando cada vez más su vibración y cada vez van siendo menos propicios para aquellas almas que no han alcanzado ese nivel de vibración. Así que al cambiar de 24 a 36 MHz la vibración de nuestro planeta, vemos nosotros como muchas almas que están encarnadas empiezan a depender cada vez más de los psicotrópicos porque no pueden estar en paz en un planeta que va aumentando su vibración. Pero mientras eso sucede, la bóveda psíquica que se produce
en estos planetas, pues al estar sujeta a los comandos de la materia, es una densidad tal que impide la vibración adecuada de aquellas almas que están en sintonía con la divinidad. Lo vemos en múltiples ejemplos en la obra donde nos dicen que al maestro mismo le costaba ejercer con claridad toda su potencialidad que él tenía como un ser del séptimo cielo. Y para eso es el concurso de sus hermanos que están desencarnados para propiciarle y quitarle la densidad. Aquellas almas, como en mi caso, que no tenemos esa fortaleza tan pronunciada de las alianzas, pues vamos batallando para ir obteniendo esa claridad y nos vemos muchas veces vencido por la densidad de este planeta, a pesar de las buenas intenciones que yo haya podido tener en algún momento. Entonces, es la forma en que comprendo yo las interrogantes que Silvia nos ha compartido. Gracias. Una consulta, Candelario. Aquellas almas que llevan por lo menos ya 50.000 años y siempre vuelven a caer en esta oscuridad sin lograr superarse, son emanadas, ¿verdad?, por el ego superior, son distintas personalidades. Me imagino que en cada encarnación que el ego superior envía a esa personalidad, crea un cuerpo mental intermediario, ¿verdad?, para cada personalidad que conecta en los planos físicos. Si esa personalidad cometió muchos errores, ¿por qué en una próxima encarnación en que se supone que el ego superior, a través del cuerpo mental intermediario, crea una personalidad, ¿cierto?, en la cual sabemos que se reviste de la materia, de cuerpo etérico, astral, etcétera, etcétera? Yo me pregunto por qué esa segunda personalidad, por ejemplo, va a tener que tomar los errores que cometió la personalidad primera. ¿Qué pasa ahí con el ego superior? ¿No puede ir evolucionando entonces si él ha enviado ya cientos de personalidades y estas no quieren avanzar porque siguen sometidas por estas influencias astrales? Porque generan evidentemente toda una energía a su alrededor negativa por sus acciones, ¿verdad?, por sus pensamientos. Entonces, ¿qué va pasando con el ego superior si no logra que cientos de sus personalidades enviadas al plano físico no logran aprender, avanzar y elevar sus conciencias? Mira, tenemos 3 manitas levantadas. Me imagino que una de ellas podrá contestar tu pregunta. Marcelo, John y Patricio. Marcelo, por favor. Vale, buenas tardes. Mira, al respecto de lo que contestó Arístides, ¿sí?, quisiera como dejar claro algunos párrafos que vienen en la obra. Tengamos en cuenta, en la personalidad del maestro Antulio, su nacimiento es modificado en las fechas para que concuerden con condiciones astrales lo suficientemente favorables para que se den todos los acontecimientos que en la vida tienen que darse, que en su vida tienen que darse, y que él pueda cumplir su misión a satisfacción. Por tanto, los astros, en la verdadera astrología, ¿sí?, en la verdadera influencia que tienen sobre los planetas, sobre, por ejemplo, nuestro planeta, como el nuestro la tendrá sobre otros, seguramente, permiten que esas condiciones modifiquen o impacten de alguna manera, no definitoria, pero sí de una manera que tenga una incidencia sobre las encarnaciones que se desarrollan en este plano. Con respecto a la segunda pregunta, ¿sí?,
mi pensamiento es que en el continuo, ¿sí? Absolutamente en el continuo del desarrollo espiritual, ¿sí? La personalidad, cuando el ser parte, ¿sí? No borra literalmente todos los aspectos que debe modificar de sí mismos y vuelve, ¿sí? Y vuelve al plano físico a realizar los cambios, ¿sí? Que tiene que realizar en pos de evolucionar. Ahora bien, esa evolución se da a partir de que el ser se pone en condiciones de estar, digamos, en sintonía con la ley divina, ¿sí? Y en sintonía, estar en sintonía con la ley divina es ser dócil a su ego. Tiene mucho que ver en todo esto cómo un ser pasa de los planos animalíticos, ¿sí? A los planos, digamos, humanos, al plano humano. Digamos, el paso, ya lo dice el Orígenes cuando relata los episodios de la Yamurance, que habían pasado de un plano a otro, digamos, no en las mejores condiciones, anticipándose, ¿sí? Y no cumpliendo todos los pasos evolutivos para ir depurando todas las estaciones animalíticas que quedan en el ser, todo ese bajo instinto, ¿sí? Entonces, eso también repercute en el ser. Y cuando pasan cantidades y cantidades de siglos y de ciclos que no despierta, hay una parte de Orígenes, de Moisés, ¿sí? Del Hierofante, cuando Maya lleva a estos seres que van a ser llevados, o sea, es tanta la negrura de la que se han rodeado, tanto la sordera que tienen para con respecto a su ego, que se hace infructuoso el seguir, ¿sí? Porque no se puede, no hay ni un atisbo mínimo de posibilidad de que puedan progresar. Y entonces la ley divina procede, de acuerdo a la ley de la justicia, ¿sí? Permitiendo que estos seres tengan la posibilidad de volver a retomar en un proceso más ordenado, más consciente, ¿sí? Que les permita la evolución. Yo, digamos, siento que en todo esto, en todos estos procesos que se dan a través de la evolución, nosotros somos infantillos, ¿sí? Absolutamente infantillos en nuestro conocimiento, porque en definitiva, digo, fijaos que el maestro, mismo el maestro, en este capítulo, ¿sí? Dice, yo que no soy nadie, ¿sí? Él dice, Antulio, cuando va a rescatarlos, dice, yo no soy nadie. Él dice, yo no soy nadie. Por tanto, si él, sumido de toda la conciencia espiritual que tenía, se considera así, entonces nuestra capacidad de vislumbrar estas cosas es como bastante limitada desde el punto de vista de nuestra conciencia. Y olvidamos, seguramente, cosas que debemos aprender cuando partimos, ¿sí? De tener mejores aspectos de mayor lucidez espiritual. Pues eso es todo. Gracias, John, adelante. Y después Patricio. John, adelante. Gracias. Bueno, pues yo quisiera, digamos, como hacer notar, o sea, no hacer notar, sino, digamos, referirme, digamos, en cuanto a lo que es la ley de la justicia y el amor. Por una parte, pues vemos que la ley de la justicia tiene a estos seres, espíritus, ¿sí? Que han cometido, digamos, delitos, equivocaciones, los tienen en mundos o en planos de expiaciones, ¿sí? Mundos tenebrosos. En la visita del maestro a estos mundos, él, como Sirio de la Piedad, ¿sí? Recoge a algunos de los seres que han tenido ya, digamos, un punto de arrepentimiento. Pero, ¿qué pasa? O sea, a veces digamos, en la creencia popular de la gente, o sea, lo que creemos, decimos que ya con el solo hecho de arrepentirnos, digamos que estamos exentos o nos exoneran las culpas, quedamos como libres, pero en el plano espiritual todo se paga, o sea, absolutamente todo, porque
porque no puede, o sea, si yo no pago lo que debo, pues entonces estaría faltando a la ley de la justicia. En la parte que, digamos, el maestro recoge a los últimos 10 espíritus, ¿sí? Los recoge de este planeta, de Saturno. Dice así, llegan los espíritus, cuando el clarividente que estaba con él, ¿sí? Espíritus libres de merecimientos, o sea, no merecen, pero ellos a través de siglos y siglos de sacrificios ganarán su, digamos, redención. Entonces sí, digamos que la ley del amor del maestro como Sirio de la Piedad los saca de este mundo, sí, pero esto no quiere decir que ya ellos tengan como, o sean exonerados. Ellos de pronto tienen que sí pagar, o sea, pagar sus culpas, pero ya digamos en un punto que no es tan, digamos, tenebroso como en Saturno, ¿sí? O sea, digamos, la Tierra puede ser, aunque es un planeta de expiación, pero no es tan oscuro ni es tan tenebroso, tan oscuro como lo es Saturno u otros planetas que se ven en este capítulo. ¿Cómo se hace, digamos, para, ya, digamos, pienso yo, o sea, ya es el arrepentimiento, o sea, es el estado de conciencia que llega a tener el espíritu, ¿sí? De sus acciones, ¿sí? Porque, digamos, hay personas, hay seres que cometen errores, pero dado su estado de conciencia, ellos siguen cometiendo esos errores y para ellos no están cometiendo ningún error. Entonces, digamos que ya son estados de conciencias y el verdadero arrepentimiento, ¿sí? O sea, no decir, no, es que yo cometí un error y ya, sino el verdadero arrepentimiento trata, o pienso yo que es como no volver a cometer esos errores, ¿sí? Como que el espíritu, a través de un, digamos, de un trasegar, caiga en un estado de conciencia en el cual ya digamos, bueno, si en otras vidas mató por sacrificios a dioses, ¿sí? Entonces ya no, en otras vidas, por más de que tengan poderes y todo, ¿sí? No volverlo a hacer. Entonces son estados de conciencias y los verdaderos arrepentimientos. Pero si se llega, digamos, a ese punto, no quiere decir que no se tenga que pagar en la ley de la justicia. Según también tengo entendido, tanto es no volver a cometer el error como la reparación a los espíritus que se les haya hecho males en esos puntos. Digamos, si esos espíritus, esos seres mataron a personas por sacrificios a dioses, después ellos tienen que volver y tienen que reparar a esos seres a los que les hicieron mal. Entonces, tanto la ley de la justicia como la ley del amor son muy importantes, pero en ningún punto, ninguna de la otra pasa encima de la, o sea, ninguna se bloquea, ni que porque el amor está, entonces ya la justicia no va a tener fuero. Las dos son, digamos, válidas y como que se respetan. Pues eso era como, digamos, mi punto, lo que yo quería decir. Les agradezco la atención. Patricio y luego Eduardo Aponte. Gracias, Eduardo, por cambiar la señal. Patricio y después Eduardo. Buenas. Bueno, un saludo fraternal para todos. Un placer estar acá. Quería decir primero que, no sé si comparten conmigo este sentimiento, pero la lectura primero me hizo sentir dichoso de estar viviendo en esta tierra. Porque las imágenes son realmente tenebrosas. Y segundo, que rescato, a pesar de, bueno, que esta también sea una tierra de expiación, ¿no? Como decía, y que te estén pasando muchas cosas horribles también. Y segundo, que rescato que el maestro, bueno, cómo se pone, cómo se aplica la ley de la solidaridad y que el maestro rescata o se lleva de aquel lugar a los seres que piden ayuda, ¿no? O sea, que de alguna manera son conscientes de su, o se hicieron conscientes de su condición y de su situación. Y no sé si, bueno, creo que quedó un poco la pregunta que hizo Silvia
la segunda quedó un poco en el aire con respecto a cómo se genera esa oscuridad y yo no la puedo responder. Pero quizás se relaciona con esto de los... Dice que los cuerpos en la segunda esfera donde van, cerca de Saturno, los cuerpos eran sus dobles tenebrosos. Quería saber si se relaciona también con el libre albedrío, si es por las elecciones que ellos hicieron, si existe ya de por sí una oscuridad implícita en la existencia, o sea, creo que eso quedó un poquito suelto ahí y quizás alguien más lo pueda responder. Gracias, Patricio. Ronnie, por favor, adelante. Sí, bueno, gracias. En cuanto a lo que interrogante de Patricio, hay que recordar ahí que en la obra nos indica que esos seres que digregaron o digregan, ¿no? Son esos seres que tienen su tiempo, ¿no? No es nada así como desordenado, tiene su tiempo y es cuando pasan por dos ciclos de evolución, o sea, 25.000 años cada ciclo, o sea, 50.000 años. Entonces, si nos fijamos, el maestro en su personalidad como Juno, el divino maestro, es ya casi 50, o son 50.000 años atrás. Entonces ya se ha cumplido, por decirlo, desde que se vino con su primera personalidad que conocemos, 50.000 años, se ha cumplido 50.000 años. Entonces, esos seres que digregaron, que aparecen en la obra allí, entiendo yo, y dice la obra que pasaron por 50.000 años, y en 50.000 años no quisieron evolucionar por su propio libre albedrío, no, se negaron a la bondad divina, se negaron y se negaron y se negaron, y nunca hubo arrepentimiento, ¿no? Entonces la justicia divina, que es misericordia, le da una nueva oportunidad, ¿ok? Pero digregan el cuerpo astral, pero el alma se recoge a su yo superior, y el yo superior comienza de nuevo su experimento, su experiencia, ¿no? Ya decatando, pues, o sea, quitando la experiencia negativa y las experiencias positivas las asumen, ¿no? Pero comienzan de nuevo. Entonces, algunos comienzan muy apurados en especies digamos, orgánicas, animales grandes, como decir, tigres, leones, y otros comienzan desde el reino vegetal. Pero ya esas almas, esos cuerpos etéricos fueron digregados porque están formados, como dice la obra, de los cuatro elementos. De lo más fino o lo más sutil de los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. Entonces, pero entiendo yo que son 50.000 años de no evolución, pues, por el propio libre albedrío, ¿no? No obstante, allí también, a mí también no me queda muy explícito el tema del cuerpo mental superior, el cuerpo mental, entre el yo superior y el yo inferior. Entonces, si alguno de ustedes sabe algo, bueno, me gustaría también saber cuál es el punto de vista, porque todavía no, siento que no lo he comprendido, pues. Gracias. Entonces, bueno, ese era todo. Gracias. Sí, Eduardo Ponte, ¿ya está por ahí? ¿Escuchan ahora sí? Ahora sí, Eduardo, adelante. Gracias a Dios. Gracias. Este tema es muy importante, muy hermoso, porque aquí nos da a entender muchos puntos necesarios para avanzar nosotros como personalidad y avance a nuestro yo superior. Aquí dice que la dicha suprema y la conquista de la oscuridad son nuestras, y esto nos persigue por centurias de tiempo, y el por qué el alma a veces persigue más esa oscuridad, porque esto es su creación en eones de tiempo y se ha fortalecido, así como también se ha fortalecido en la luz, en las caídas, también ha buscado que esa oscuridad agarre fuerza.
en cierta manera. Pero incluso la obra nos explica muy claramente que la divinidad, o el cosmos, como el término le quiera dar, esa parte oscura creada por nosotros, no es tomada en cuenta, pero sí es tomada en cuenta la carrera de evolución con nuestro ego superior o yo superior. Lo importante también es que el INCESIS nos enseña de que nosotros aprendemos en esta carrera de evolución a tener ese discernimiento de lo bueno, de lo malo, a través del crecimiento de nuestro intelecto. Así lo vemos en la obra cuando el Maestro Jesús es un ejemplo de cómo diferenciar de lo bueno entre lo malo. La evolución, nuestra alma tiene que seguir esta carrera de evolución. Lo malo de lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Cuando Jesús ayuda a aquel ser divino, a aquel personaje, pues, que hace un robo de un saco de trigo, quedó sin empleo, sin trabajo, y él lo esconde. O sea, ahí entendemos que Jesús tuvo una carrera de evolución mucho antes de ser Mesías. Y nos enseña a nosotros también que esa carrera de evolución es para aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo en la encarnación que podamos tener actualmente. Incluso cuando también al maestro le enseñan aquí, volviendo al tema de hoy, el punto de los 7 planos, ¿verdad?, elevados, es necesario saber que el Maestro Jesús, su carrera evolutiva, alcanzó ese punto hermoso. Tenía ya grabado en su ser, en su vida, ese punto elevado. Por eso su divinidad lo lleva a esos planos superiores a través de esa mente superior. Pero también lo lleva a los planos bajos, porque en otras vidas él pudo haber transitado, pudo haber pasado por algo fuerte, y ve, observa con mucho amor, respeto y con mucha ternura las almas que cometieron esos errores, y por medio del cual él ve la necesidad de rescatarlas. Incluso actualmente en esta obra final, el maestro en la obra nos dice que incluso nosotros podemos pedir almas a nuestro cargo, puede ser entre la familia, entre amigos. Actualmente el maestro nos los pide: pidan almas a su cargo, pidan almas aquí en esta tierra, para en nuestra futura encarnación, carrera evolutiva, esas almas sean parte de nuestro alcance espiritual y moral que estamos alcanzando a través de esta obra, a través de estos estudios hermosos, y lograr así el objetivo, que es alcanzar la divinidad, como nuestro Maestro Jesús nos lo da en sus 9 encarnaciones. Y para terminar, pues, lo importante de la divinidad es que siempre ella está alcanzando un objetivo elevado para con nuestras almas, para con nuestra vida, que es avanzar. Por eso es el alma cuando está cometiendo un error. Incluso hemos visto estas almas que están cometiendo errores, atrocidades X, cualquier cosa, pero esa divinidad nos deja de apoyar a esa alma. ¿Por qué? Porque la divinidad, esa es su esencia, esa es tu estado de conciencia, esa es tu parte superior, que es emanar hacia la personalidad que somos cada uno de nosotros, la mente superior, la irradiación necesaria para que podamos aprender la diferencia entre lo bueno y lo malo, de lo que nos conviene, de lo que no nos conviene, y seguir adelante. Y vamos más allá, concluyo con esto, vamos más allá. Incluso pasado a pasar los 2 ciclos de 25.000 años, le da la oportunidad a las almas a ir a otros planetas para cumplir 25.000 años más en ese transitar de amor, de caídas y levantadas, limpiarse la rodilla, para entender en realidad que la paz es la divinidad suprema en cada uno de nosotros, la felicidad es lo supremo en cada uno de nosotros, para lograr el objetivo del repito, que es alcanzar la divinidad.
Muchas gracias por oírnos, lo escucharé a cada uno de ustedes con amor y cariño. Se despide Eduardo, gracias a todos y gracias al equipo de trabajo. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más que quiera compartir? Silvia, la segunda pregunta recuerda una parte del mismo capítulo del Hierofante, donde cuando el maestro Antulio se encuentra con su yo superior, el yo superior lo lleva a ver una estancia de yo superiores dormidos todavía. No habían desarrollado lo que el yo superior de él ya había desarrollado. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, estos yo superior que están dormidos es porque su personalidad no les ha respondido como les tiene que responder. No precisamente las cosas intelectuales o de vida mundana, material, de ser el más listo, etcétera, ¿no? Porque si nos acordamos de todos los Hananes y los Caínos, son personas muy inteligentes, pero que no han desarrollado una moral que vaya en acuerdo con el intelecto. Entonces sus acciones no le ayudan al yo superior y sigue dormido, porque sigue en el campo abierto todavía. Yo siento que el yo superior puede estar creando las personalidades y todas son diferentes, obviamente, y una no recuerda lo que hizo la otra. El alma sí recuerda, el espíritu sí lo recuerda, pero son dos cosas diferentes. La personalidad es una, el alma es otra. Entonces, ese yo superior sigue dormido. Y aunque sigue enviando personalidades, sigue dormido. Es a través del dolor, como en este caso, esas estancias tenebrosas, donde a través del dolor, a través del amor, pueden empezar a redimirse como esas almas que va sacando el maestro poco a poco de esos planos. Eso es lo que yo pienso en cuanto a tu segunda pregunta. Ese es mi punto de vista. Pero O sea que- aquí está, Joaquín, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo justamente también quería incidir sobre este comentario o esta pregunta de Silvia y me parece muy acertado lo que estáis diciendo. Por un lado, cuando diríamos que todo es desde el plano más denso al plano más sutil. En este caso, ¿por qué se generan estas sombras? ¿Por qué se genera esta tiniebla? Yo considero, poniéndolo muy, muy sencillo, que cuando el yo superior lo que hace es emanar una parte de sí mismo hacia un plano, en este caso en el plano físico, en el plano terrestre, ¿vale? Lo que lo hace desde un nivel de conciencia básico, no diría instintivo, pero sí diríamos a un nivel que aún él no tiene conciencia de lo que es el yo superior. Y diríamos que lo que le hace crecer al yo superior es justamente que esas personalidades acaben teniendo, diríamos, inclinaciones positivas. ¿Qué ocurre? Que cuando uno, más allá de lo que decía Marcelo y creo que Ronnie también, que hablaban de esa posibilidad de encarnar y entrar muy rápidamente, querer evolucionar muy rápido, lo que ocurre es que cuando un ser encarna al inicio, que es absolutamente ignorante y es muy instintivo, lo que hace es utilizar estos instintos para intentar sacar provecho propio, como es natural, ¿vale? Esto no le genera en aquel momento ningún karma, pero está generando una corriente de pensamiento del cuerpo mental que hace que sienta que haciendo aquello consigue ventajas.
y me refiero no al momento actual ya, sino muchas vidas pasadas, ¿no? En los primeros estadios de estas vidas, este ser no acumula grandes proporciones de karma. Y esto le puede llevar a creer que si él utiliza sus instintos de una forma inteligente, saca ventaja y por lo tanto sus vidas físicas acaban siendo, diríamos, ventajosas para él. Eso hace que muchas veces los seres, diríamos, del plano más denso, diríamos, del plano espiritual más denso, muchas veces acojan aquellas almas en su propia, diríamos, en su propia vibración y las tengan un poco esclavas, diríamos, ¿no? Y eso hace que esos procesos acaben siendo muy dificultosos para esas almas porque primero tienen que desengancharse de todo esto. Claro, un plano mental, como decía también Marcelo, tú recoges en la vida posterior, la que haces después, lo que tú tenías en el plano anterior. O sea, lo que no empiezas es nunca de cero. Por lo tanto, si tú tenías un instinto de pensar que si robas te beneficia, pues ese instinto sigue estando en el plano mental cuando vuelva a encarnar un cuerpo humano, otra personalidad. Por lo tanto, yo creo que eso se genera a partir de ese equilibrio del ser entre aquello que piensa que le puede dar beneficio y aquello que realmente hace. Y esto va generando una serie de corrientes, no solamente propias, sino de todo lo que le rodea. Corrientes astrales, corrientes espirituales, que también le van a influenciar positiva o negativamente. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Kim. ¿Contesta tu pregunta, Silvia? Sí, voy entendiendo más, es decir, no sé, a lo mejor lo que voy entendiendo no sé si es lo correcto o no, que finalmente las influencias astrales decadentes o malas que hay en el universo salen prácticamente de todas las energías negativas que han desarrollado las diferentes almas de un mundo determinado o de otro. De todos los mundos. Exacto, y de ahí entonces se forma esta oscuridad, que es la que conectan algunas personalidades, ¿verdad?, para desarrollar su proceso evolutivo. O sea, voy entendiendo ahora de a dónde nace esta oscuridad. Nace justamente de todas las creaciones energéticas de pensamientos y sentimientos negativos de las almas de todos los mundos. Ahora lo voy entendiendo. Muy bien, muy bien. Aris, adelante. En ese tenor que estábamos comentando y que me gustó mucho como lo expresa Kim, y en esa idea que expresó Silvia, ¿por qué en este mundo se tienen esas influencias astrales negativas? Y me vino a la mente cuando estaba hablando Kim el ejemplo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Un pueblo con cierto grado de evolución fue seducido por las ideas nacionalistas en un inicio de Adolfo Hitler, un pueblo que tenía muchos siglos ya viviendo en sociedad, que conocía los beneficios de los límites demarcados por la propia sociedad, cómo transgredió todo lo que habían aprendido, seducidos por la idea de solamente una persona como Adolfo Hitler. Entonces vemos que no es necesario hablar de entes malignos para que seamos seducidos a traspasar las barreras de la ley. Entonces, me queda claro ahora, utilizando lo que acabamos de ver en el tema de hoy, de esta primera estancia tenebrosa, que las almas generan la oscuridad y así como es arriba, es abajo y aún más abajo en las estancias tenebrosas. ¿Cuántas almas encarnadas en este plano hoy en día quieren vivir en un mundo de oscuridad? Que toda su vida es de desaliento, de engaño, de crimen, y porque otras almas podemos ver un planeta esplendoroso, porque otras almas pueden ver que esta puede ser
por decirlo así, el paraíso encarnado. Y eso depende de lo que emanas de ti mismo. Entonces, cada uno de nosotros podemos emitir esa luz o podemos emitir esa oscuridad. Y así como aquellas almas atrapadas en esa estancia tenebrosa solamente veían la oscuridad, pudieron aquellas dos almas ver la luz que emanaba del Maestro, pero solamente lo pudieron hacer cuando ellas habían acumulado el suficiente dolor, cuando ellas solas se arrancaron de esa estancia tenebrosa. Más adelante veremos que aunque el maestro Antulio quería rescatar más almas, la ley no se le permitió, porque esas almas que estaban ahí estacionadas no habían todavía acumulado la comprensión de lo que habían hecho, y hasta que llegue ese momento, la comprensión y el arrepentimiento sincero y verdadero y reparador también, porque también vemos a aquel rey de Mayolandia que se le pide que repare el daño a todas aquellas almas que estaban ahí, que se le mostraban en los cementerios, y que pensaba al maestro que sería unas 30 lunas o algo así, y que le dice su espíritu acompañante que van a ser milenios para que logre ese perdón. Así cada uno de nosotros en estos planos encarnados podemos ir optando por la luz o optando por la oscuridad. Y eso va a depender del apego que tengamos, mucho o poco, a la ley que vamos aprendiendo emanada de esta maravillosa obra que tenemos en nuestras manos. Así es como complemento todo lo que han estado ustedes diciendo y que llega la comprensión en este momento a mi ser. Gracias, Aris. Marcelo, adelante. Mira, yo quiero volver un poco al principio de toda la charla, a lo que dijo Carmen y a lo que dijo José Luis, ¿sí? José María, porque las dos cosas me gustaron muchísimo, porque ponen de manifiesto muy claramente, digamos, una realidad que está relacionada con el espíritu de amor compasivo, ¿sí? El maestro lo llevan a determinados mundos que no son cualquiera, no son mundos al azar ni seres escogidos al azar. Son seres escogidos por alguna razón que yo desconozco absolutamente y ni siquiera puedo imaginar por qué se los escogen. Pero cuando llega ahí, no recoge a todos los seres, aún que él siente compasión por todos y siente un amor que los quiere traer a todos, no puede traerlos a todos. Solamente aquellos que se ponen en sintonía, en su sintonía, en una sintonía mínima que genera el arrepentimiento, ¿sí? Y los recoge, los trae para sí. Cuando los trae en ambos casos, no pueden pasar al plano físico así como así. Son sometidos a procesos para equilibrar el plano vibracional, del que salen al que llegan, ¿sí? Y digo, todo este aprendizaje que nos da la obra, a pesar de que estos temas sean, cuando uno los lee, siente la tristeza en el corazón, ¿sí? Yo el primer día que retomé la lectura, ¿sí? Sentí muchísima congoja interna, porque uno a distancia enorme distancia, también puede sentir esa situación, ¿sí? De seres que viven condiciones durísimas, más allá de que son las propias condiciones generadas por sí mismos o atraídas por sí mismos, ¿sí? Digo, en este camino de aprendizaje en el que estamos, seguramente muchos maestros, como el maestro Antulio y como otros mesías, sí han estado previamente que nosotros. Y es como que aprender estas cosas, pero no aprenderlas con la cabeza, aprenderlas en el corazón, permitirá un día, cuando la evolución nuestra sea lo suficientemente grande, que esa compasión y amor a la divinidad sea tan grande que estemos compenetrados con el dolor de todos los seres. Porque lo que cabe en esto, más allá de todo el aprendizaje y de las tantísimas cosas y datos que no vamos a comentar seguramente porque nos excederá el tiempo, ¿sí? Es la capacidad de amar para atraer, ¿sí? De amar para salvar. Y me quedo con lo que dijo Carmen, que realmente me endulza el alma escucharlo, ¿sí? Cuando me voy a la cama
intento con un pensamiento, y eso es lo que conmueve mi corazón, sí, realmente conmueve muchísimo mi corazón, porque si todos los seres tuviésemos esa capacidad de entrega, o la capacidad de entrega, de poder ponernos en manos de la divinidad, para que con nuestra poquita luz, un día aquí me habló de un faro y de una cosa que también me quedó dando vueltas mucho en la cabeza, que un poco es esto, y pudiéramos ser una chispita pequeñita, 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 seguro, seguro esa lucecita apartará tinieblas de algún ser. Y esto es lo que, más allá de todo el aprendizaje que nos da la ley de la justicia, que cada uno a sí mismo se aplica, que nos da la ley de la compasión, ¿sí? Es lo que yo quisiera comprender y vivir y sentir adentro mío, que es la posibilidad de poder servir al universo de la manera que tantísimos seres lo hacen conmigo permanentemente. Pues eso es todo. Gracias, Marce. Maribel. Hola, buenas tardes a todos y buenos días. Bueno, después de leer todo esto, esta lectura, que es un poco fuerte, yo he anotado algunos puntos que me parecen interesantes. Al principio dice, mira ahora lo que has dejado atrás en la brumosa lejanía de un pasado que casi se pierde ya en la sombra de las viejas edades. Ahí me cuestiono yo, ¿quiere decir que también Antulio en un lejanísimo pasado pasó por esas estancias tenebrosas? Es una cuestión que me hago. Luego también hay una cosa también muy curiosa que dice, en cada sistema planetario hay innumerables de estas estancias que sirven de residencia a las inteligencias que ante la ley eterna han apagado la luz para innumerables almas. O sea que hay innumerables estancias. Yo pensaba que había poquitas, pero por lo visto hay muchísimas. Parece que muchas almas pasan o pasamos por ahí. Esto es fuerte, ¿no? Luego dice, cuando va a recoger las víctimas Antulio, dice, nuestras víctimas, cuando dice, por favor, ten piedad de nosotros, nuestras víctimas ya nos han perdonado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo saben que los han perdonado? Esto también me resulta curioso, ¿no? Y luego hay otro que dice, debía ayudarlos, o sea, cuando Antulio recoge a las almas que trae con él en el astral, dice, debía ayudarles hasta su completa redención. Se coge esa responsabilidad hasta que se redimen esas almas, o sea que tiene una tarea tremenda el maestro, ¿no? El que recoge esas almas después tiene que ayudarles hasta que se redimen totalmente. Curioso, ¿no? Son puntos que me resultan curiosos. Y luego también referente a las influencias astrales, yo entiendo que los planetas no son negativos ni son tan malos, yo entiendo que son duales. Cada planeta tiene su parte positiva y su parte negativa. Por ejemplo, si hablamos de Saturno, pues Saturno es denso, ralentiza, es aparentemente muy negativo, pero sin embargo es un gran maestro. En astrología se dice que Saturno nos limita para aprender. Y en esa limitación aprendemos las lecciones más duras, pero luego nos hacemos maestros con esas lecciones. Plutón está ahora haciendo grandes estragos en la humanidad, pero Plutón no es tan malo. Plutón al final, cuando se domina, es poder. O sea que yo no veo las influencias astrales tan negativas. Por otra parte, entiendo que cuando un alma encarna, las influencias astrales que tiene no son casual. Tiene que ver con su karma, con las lecciones que tiene que aprender, y si tiene influencias astrales difíciles, es ahí donde tiene que sacar la conexión. O sea, tiene que fortalecer su conexión con el Dios superior y a través de la espiritualidad superar esas influencias astrales negativas, puesto que los astros te inclinan a ser así, pero no te obligan. Tú tienes que dominar a los astros, tienes que dominarlos. Por lo tanto, yo no veo que los planetas sean negativos. No lo entiendo así. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Maribel. Está Roney y Fernando y nos quedan 10 minutitos, 8 minutitos. Adelante, Roney. No, bueno, buenísimo. Gracias por las intervenciones, que así yo voy absorbiendo y tapando mis lagunas. Muy buena la de Kim, la de Marcelo y todos los demás, ¿no? Pero me llama la atención también hablar en esta reunión
de algo creo que es de suma importancia. Ustedes recuerdan de que en el Monte Or, el capítulo del Monte Or de Arpas Eternas, cuando hicieron la reunión, el Maestro Jesús, Gaspar, Melchor y todos el que quedó por Baltasar y todos los demás, quedaron en conclusión a ciertos puntos que la humanidad debe de tener claro. Y en el segundo punto, dice que, cito, que la suprema potencia, Dios, es el bien, es el amor, es la justicia, y ha grabado en la esencia misma del alma humana el principio eterno que es su única ley. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Entonces, los dolores, los males, las llamadas desgracias ocurridas a los seres, no son castigos de esa suprema potencia. Son tan solo consecuencias de las transgresiones del hombre a la divina ley, sino en la vida presente en una anterior. Entonces, eso me lleva a mí también a razonar lo que le dice el guía íntimo de Moisés a Elohim, ¿verdad? Su guía íntimo espiritual, su hermano de evolución. Cuando tocan ese punto, aquí está, Elohim le dice, ¿verdad? Le da a entender a Moisés y le dice de esta forma: en ese inconmensurable organismo que llamamos universo, así los más grandes seres como los más insignificantes ocupan el lugar que les corresponde con una precisión matemática. Solo están a veces fuera de centro y de ley los pensamientos y actos del ser inteligente por la ley del libre albedrío. Entonces, eso también me da mucho que pensar, porque la obra, en toda la obra, en ciertas partes resalta la importancia del pensamiento, de unir nuestro pensamiento al pensamiento divino y unir nuestro sentimiento a la voluntad divina, como para irnos. Y yo pienso que en eso se basa la evolución planetaria, que todos en nuestro proceso estamos pasando para llegar a vibrar en pensamiento y en sentimiento como piensa y siente la divinidad, para ser luego uno con la divinidad. Ya recordando el concepto de que Dios, ¿verdad? Como dice la obra, que Dios o Gran Agma es la unión íntima, indisoluble de todas las inteligencias purificadas, lo cual queda convertido en un solo inmenso pensamiento, en una sola eterna idea para todos los mundos y para todo cuanto es vida en ellos. Y ese pensamiento o idea es la ley que dirige, gobierna y encausa todo cuanto vive. Entonces estamos nosotros en ese proceso, alcanzando ese estado de vibración. Y el libre albedrío es lo que nos da la oportunidad de ser uno con ese pensamiento divino, ser uno con la divinidad. Entonces, la divinidad comprende que todos estamos en ese proceso. Por tanto, la misericordia es infinita, y hasta que alcancemos eso, está siempre presente la misericordia. No obstante, yo también veo que lo que llaman las influencias de los planetarios y todo lo demás, ¿verdad? Inclusive los seres que estamos en este plano, si nosotros caemos en un pensamiento de crítica, o un pensamiento fuera de la ley, fuera del amor, nos estamos uniendo a las fuerzas contrarias y estamos alimentando las fuerzas siniestras o contrarias en el planeta que forma el bajo astral. Ahora, cuando estamos pensando y sintiendo a la manera de Dios, ¿verdad? Como hacían los Cogda, que no criticaban, sino que irradiaban la facultad o la cualidad que le hacía falta a la persona que estaba vibrando de una forma contraria, estamos alimentando las fuerzas benéficas en el planeta. Entonces, por eso es tan importante la meditación, porque en la meditación nos convertimos
en vasos de alabastros, vasos transparentes que estamos transmitiendo, vibrando, alimentando. Si es que logramos la unificación con la divinidad en esa meditación, estamos alimentando la fuerza benéfica. Entonces, es por eso la importancia de la meditación, de la oración y de mantener el pensamiento y el sentimiento lo más armonizado posible. En eso yo me baso porque si también leemos la obra, disculpa que me interrumpa, que me extienda, digo, en la obra también dice de que los querubes, para crear los universos, dice, los querubes fecundaron el universo a través del pensamiento. O sea, fíjate tú que a esas grandes y elevadas estancias, todo es pensamiento y no existe ni siquiera el idioma es el pensar, el sentir. Y es la facultad que tenemos para crear inclusive hasta mundos. De igual forma, nosotros estamos creando a minuto, segundo a segundo, ¿no? A través de la calificación de nuestro pensar y sentir, de la energía divina, estamos creando nuestra circunstancia, nuestro mundo, y eso se tiene, y ese es nuestro hijo, y eso viene a nosotros, esa es nuestra creación. Por eso que cuando la obra allí, en el tema de hoy, que hay seres que negaron la enseñanza espiritual conscientemente a través de su egoísmo, ahora dice la obra que esa energía, esa oscuridad que crearon a otros, es la misma oscuridad que ahora retorna a ellos y le hace pasar por lo que está pasando. Entonces, realmente cada uno estamos creando nuestro futuro, nuestras circunstancias, y que nos lleva luego a algún día a saber que tenemos que unificar nuestro pensar al pensamiento divino y en nuestro sentir a la voluntad divina. Bueno, gracias. Muchas gracias. Adelante, Fernando. Ok, Cándida, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Básicamente quería acotar dos cositas y complementar lo que dijo Maribel. Estoy de acuerdo con ella cuando comenta de que no existen mundos negativos, sino que cada planeta o cada estrella tiene una esencia distinta. Hay planetas de la justicia, planetas de la sabiduría, planetas del amor, y cada uno ejerce su fuerza o su influencia en el universo, y cada alma que nace en determinado planeta o en el plano físico se ve influenciada por estas esferas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que ningún alma es ajeno a estas influencias, y eso también le permite potenciar las actividades en el plano físico, de acuerdo al programa de trabajo o al programa de vida que tiene en esa encarnación, ¿no? Entonces, lamentablemente, a veces muchas almas también encarnan en situaciones o en ambientes muy complejos donde las cuadraturas astrales son decadentes, y eso no le permite a la personalidad en ese momento avanzar o complementar o cumplir el programa que tiene hecho, ¿no? Y creo que el mismo maestro, el divino maestro, si analizamos todas sus encarnaciones, siempre han sido también en momentos propicios, cuando ha habido la conjunción astral de Júpiter con Saturno, con Marte, con Venus. En su última encarnación como Yahshua de Nazaret, tuvo la conjunción de Júpiter, un planeta muy fuerte, muy potente, de mucha luz, Saturno, un planeta de justicia, Venus, un planeta del amor, y Marte, que es un planeta complicado con el tema de las guerras, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer la carta astral del maestro, veríamos qué influencias negativas fueron para él y cuáles fueron las que potenciaron. Y lo segundo, también me quedé pensando, como Maribel decía, ¿qué fueron de esas almas? ¿No? Justo ayer que leía este capítulo, decía, ¿y qué fueron de esas almas que trajo el maestro? Lograron redimirse en estos, bueno, ya casi 10.000 o 12.000 años desde que estuvo el maestro Antulio. Lograron redimirse, están en ese proceso. ¿Quiénes fueron? ¿No? Entonces me quedó esas preguntas interno, ¿no? Una vez que terminaba la lectura. Básicamente eso era, quería comentarlo eso, y gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Fernando.
Yo quiero comentar algo para Maribel y para Fernando. En cuanto a sus preguntas, en Llave de Oro viene una parte donde dice que en cada lector, en cada casa de un lector hay un maestro. Y yo lo creo muy bien y pienso que si yo tengo una pregunta, se la puedo hacer a él. En la meditación, en un tiempo, me va a llegar la respuesta. Así sé que me pueden llegar muchas respuestas. Ellos están pendientes todo el tiempo. Bueno, Hugo, nuestro pangrave Hugo no nos ha comentado nada de perdida. Despídenos de la reunión, Hugo, por favor. Lo único que siento es esto. Cuando el maestro nos ha dicho, yo soy la luz, y los que seguís mi camino es el camino que os llevará a la luz, al conocimiento, a la verdad. Cuando seguís mi camino, mi sendero, el que él ha recorrido, él no está diciendo que lo recorrió otra persona, otra entidad, él lo recorrió. Él pasó por todo eso y quizás eso no lo puedo medir en absoluto. En absoluto. Pero sí es que él nos dije, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque la vivió. Yo soy el amor. ¿Por qué? Porque lo vive, porque lo siente. En un largo corrido, no de 50.000 años. Hay una parte de la obra que dice que demoró 2 millones de años para llegar al punto que él había llegado. 2 millones de años. ¿Lo podemos valorar mentalmente? 2 millones de años. Yo no puedo. No puedo con toda sinceridad. Para mí todo es lo único que rescato justamente de esa lectura. Fíjate tú que habla de varios conceptos. Bueno, ahora no se podemos demorar tampoco. Hay varios conceptos pequeños, por ejemplo, a mi entender. Uno, cuando dice, yo llegué a una conclusión, ¿no es cierto? Por ahora, porque después vos sabés cómo vamos cambiando a través del tiempo. Es esta. Nosotros somos almas humanas, porque estamos encarnados, ¿no es cierto? Correcto. Pero fijaos que según el grado de conciencia que vamos teniendo y de conocimiento, nos permite esclarecer nuestro entendimiento. Nos permite. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo. Y fijaos que llega un momento que dice que las alianzas, cuando fue necesario, con las almas afines que a través de los siglos, ¿no?, hemos formado y concretado con esas alianzas, él evocó esas alianzas para poder realizar una obra que tenía que realizarse y concretarse en beneficio de muchas almas, muchas almas. Entonces llegué a entender que yo soy un ente, con vida propia, resolución propia. Tengo esa capacidad que me han dado, porque es la misma que tiene lo que nosotros llamamos el yo superior, ¿correcto? El libre albedrío para disponer. Entonces soy una entidad viviente con capacidad para odiar, para capacidad de amar, para capacidad de ser egoísta o ser bondadoso. Eso es lo que yo rescato de esa primera lectura que hemos hecho, y no hablemos cuando vengamos las siguientes, las que continúan. Fijaos que esa
ese planeta no tenía vida, estaba evolucionando, estaba despertando todavía. Y hay una parte donde dice, los elementos del planeta luchaban entre sí para adquirir preponderancia sobre las otras fuerzas que se estaban manifestando en ese lugar. Extraordinario. Para mí extraordinario. Y cuando él habla, por ejemplo, fíjate que está hablando de él como alma, como alma. No está hablando como si fuera la palabra del yo superior, ¿no es cierto? Hablaba él como alma, evocando a la divinidad, evocando al Padre. Para mí es extraordinario el grado de evolutivo de esa alma, ¿no es cierto?, que estaba en el quinto plano, con esa capacidad de amar, con esa capacidad de piedad que tenía hacia sus semejantes. No está hablando de un yo superior. Y cuando llegó el momento que él, en ese acto que hizo de entrega total, él hizo la entrega total, no su yo superior, él hizo su entrega total, ¿no es cierto? Un rayo de luz iluminó su entorno y despejó su entorno. A eso me manifiesto de respecto a esa lectura. Un rayito de luz. La piedad manifestada en luz. La piedad manifestada en energía. La piedad manifestada en poder hacer. Es hermoso. Y lógicamente, como también los he escuchado en este momento, como por ejemplo, que quiénes son 12 de todas las almas que habría en ese espacio. Dos ya habían despertado a un grado de conciencia. Habían despertado a un grado de conciencia. Es notable. Y eran aptos para que el maestro, mejor dicho, eran aptos para ver la luz reflejada a través del Divino Maestro. Y él los aceptó. Él los aceptó. No su yo superior. Y al canto dice que el yo superior le sonrió complacido de la resolución que él había tomado. Para mí eso es ver la calidad de un alma, ¿no es cierto?, que para nosotros es nuestro instructor, que haya llegado a ese grado evolutivo, él haya llegado a ese grado evolutivo de poder manifestar, ¿no?, el principio de energía, de luz, de amor y de justicia de la divinidad. Para mí eso es extraordinario. Entonces, es como que diciendo, bueno, muy bien, de ahora en más, asumo mi personalidad, asumo como alma, asumo mi personalidad, con sus defectos y virtudes. Lo notable es que las virtudes nunca las vas a saber, porque si tú dices, yo soy un virtuoso, te estás mintiendo, porque nunca vamos a conocer nuestras virtudes, pero sí reconocer nuestras debilidades y nuestras deficiencias. ¿Justamente para qué? Para reconocerlas y tratar de superarlas y elevarnos sobre nosotros mismos. Es verdad, porque la bondad no nace de decir yo soy bondadoso, nace de ser bondadoso. Son dos cosas completamente distintas. Yo soy bueno, te felicito, ¿no? Te juro que lo felicito si tiene esa capacidad de reconocerse así. Pero no es bueno. Es notable la forma en que a veces nos manifestamos en nuestro propio sentir, o sea, cómo
digamos así, cómo nos anotamos el 10, el 7, el 5, nos damos un puntaje. Y a mí lo que me emocionó también esa lectura, que te juro que me dije, bueno, digo, primero reconocerme como alma, como un ser inteligente, con capacidad de amar y capacidad de odiar, me explico, y de querer. No hacer malo lo que no es malo, discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Pero eso nos lleva a un andar diario, permanente. Es lo que he entendido y dije, bueno, Hugo, y me ayudó mucho. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que si me unifico conmigo mismo, como ese interno, viste que dice, habla a veces por ahí, dice, una luz interna. Y digo, bueno, ¿y cuál es, de quién es esa luz interna? ¿De dónde sale? Después habla del ego, pero aparte, pero no, esa luz interna, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Qué es? ¿Es algo que tiene mi propia alma? ¿Que ha conquistado ese rayito de luz para poder discernir lo correcto de lo incorrecto? ¿No es cierto? De cómo debes proceder. ¿No es interesante pensar también en ello? ¿No es pensar también en valorarte? Y no todo descargar culpas, correcto, para mí por lo menos, descargar culpas en el otro yo, digamos así. De esa lectura es lo que yo he obtenido y me ha ayudado, sinceramente, para unificarme más en el concepto de que quiero seguir adelante, que quiero superar mis debilidades, de unificarme más, con, no sé, a veces te diría, bueno, no sé, con la divinidad, con la energía, con la luz, con lo que fuere, pero me doy cuenta que no soy un ente, soy una verdad dentro de la creación de Dios. Soy una verdad. Cada uno, ¿me explico lo que quiero entender? Es una verdad. Cada uno es una verdad. Para mí es lo que he obtenido por lo menos un poquito, y hay mucho más para comentarlo, de esa lectura que hemos preparado para hoy. Y lo interesante es que esas personas, esas almas, fíjate que fueron alojadas en un planeta, lógicamente en estado evolutivo, que aún no tenía vida ni animal ni vegetal. ¿Por qué? Qué soledad espantosa. Qué soledad espantosa. Vivir sus propias tinieblas. Y quizás la habremos pasado por ahí. Por eso la recomendación que me acuerdo que recomendé, fue un comentario que hablando con Marcelo hablamos, digo, tenemos que entender que en la lectura de estos capítulos que vamos a ir leyendo, que justamente terminan el 8 de noviembre, porque son 2 por mes, tenemos que cuando hacemos la lectura, no verlo como que estamos haciendo una lectura de algo fuera de nosotros, sino que somos en ese momento sentirnos parte integrantes de esa lectura. Y vais a ver vais a ver que en vuestro interno vais a vivir las sensaciones propias de la luz y las sensaciones propias de las tinieblas. Entonces, para mí por lo menos, veréis más comprensión, más entendimiento. Y quizás al término de ella podamos ser tan distintos de hoy
a 6 meses que os extrañaríais. ¿Cómo veríais las cosas distintas? ¿Cómo veríais las cosas de otra manera? Por lo menos es lo que pretendo dentro de la vida que me queda. Es lo que pretendo. Y sé que es dificultoso, pero puede ser. Porque vamos a pasar momentos muy violentos, en los cuales hasta la fe va a peligrar muchísimo. Porque fijaos que los acontecimientos que estamos viviendo lo hemos leído en la obra, a través justamente de las mismas personalidades del Divino Maestro. El Maestro Antulio vivió en plena guerra, ¿sí o no? Y siempre fue así. No estamos exentos, pero sí estamos protegidos según si seguimos los consejos de nuestros maestros. Del hogar al trabajo, si Dios permite que lo tengan, y de ahí a casa. No nos metamos en los otros temas porque ahí nos vamos a equivocar, nos vamos a errar y vamos a perder mucha fe y confianza. Bueno, perdóneme, pero ya está, yo creo que ya está bien. Hay muchos de ustedes que podrían haber manifestado cosas mucho más bonitas y creo que lo hay, ¿no es cierto, Rafa? Otros que pueden también opinar de sus propias experiencias y vivencias. Pero lean la obra, lo que vamos a exponer, léanlo de esa forma. Son actores en ese momento, cuando lean el próximo capítulo, son actores dentro de ese escenario. Entonces lo vais a vivir con el corazón, con el alma, no como algo que está fuera, ¿no?, de nosotros. Bueno, está bien, Candelario, gracias por permitirme explayarme un poquito, ¿vale? No, pues gracias a ti. Muchos cariños y el próximo segundo domingo nos vemos. Si está bien, y cada vez las opiniones son más concretas, son más al tema y poco a poco estoy seguro que se van a ir mejorando.